¿Qué tal? Sean bienvenidos a esto que es Zona de DRS. Recuerden que Zona de DRS es el podcast de Leonix Motors dedicado al mundo del motorsport. Y el día de hoy vamos a platicar de lo que nos dejó el Gran Premio de Azerbaiyán de este 2025. Nos íbamos a ir al circuito de Bakú, íbamos a ir al circuito callejero en donde Checo Pérez había conseguido 2 victorias y una victoria en carrera sprint. Entonces se proclamaba como el rey de Bakú, ¿no? Después de esto, creo que hay un piloto que se le está acercando en cuanto a las victorias aquí en el circuito, y es Max Verstappen, porque ganó, y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Pero antes que nada, empecemos por el principio. ¿Qué pasó en las prácticas libres de este fin de semana allá en Azerbaiyán? Pues bueno, íbamos a tener desde las prácticas libres un poquito de sorpresas, ¿no? Y también nos iba a dar unos anticipos de lo que iba a ocurrir en la clasificación sobre todo, y también un poquito en la carrera, pero más en la clasificación. Íbamos a tener una serie de banderas amarillas, banderas rojas, muchas sesiones detenidas debido a salidas de pista, a toques en los muros y muchas otras cosas más, ¿vale? A partir de aquí creo que es importante irnos hacia el apartado de la clasificación, en donde quedó de la siguiente manera. Íbamos a tener la clasificación más larga en seco, me parece que en la historia, porque aparecieron 6 banderas rojas y una clasificación que debería de durar entre 50 minutos, 1 hora, se prolongó hasta poco más de las 2 horas. Para los que están aquí en México y en Latinoamérica, pues seguramente están acostumbrados a madrugar para este tipo de cosas, y a mí la verdad se me pasó un poquito ahí el tiempo en el día sábado, pero no pasó nada, ¿no? Porque a final de cuentas la sesión se extendió tanto que nos dio tiempo de recuperar ahí tiempo perdido que habíamos tenido al inicio de la sesión. Pero bueno, vamos a ver cómo quedó el tema de la clasificación. A ver, empezando porque Esteban Ocon fue descalificado de la clasificación posterior a que se llevó a cabo todas las sesiones, debido a que no dio unos ciertos pesos en cuanto a la configuración del monoplaza, ¿vale? Entonces quedaba descalificado y automáticamente se iba hasta la posición número 20 para iniciar la carrera, ¿ok? Después de esto nos íbamos a ir en la 19ª posición con Alexander Albon, que igual tenía problemas en la Q1 y quedaba fuera. Pierre Gasly con el Alpine, que la verdad Alpine estuvo sufriendo bastante este fin de semana. Sabemos que la velocidad punta no es uno de sus fuertes, y aquí se notó sobre todo con las largas rectas, y sabemos que es un circuito callejero muy rápido aquí en Bakú, ¿vale? Quedaba en la posición número 18. En la posición número 17, Nico Hülkenberg con el Sauber. En la posición número 16, Franco Colapinto, que se guardaron un poquito en la Q1 para salir a dar una vuelta con un tiempo cronometrado, buscando que fuera una buena vuelta. Al final no le salió porque Pierre Gasly se pasa de frenada, logra salir a la escapatoria, pero yo pienso que Franco, que iba detrás de él, tal vez se queda un poquito desconcertado, no viendo que sale de pista, no sabe cómo reaccionar, igual llega un poquito pasado a la frenada. Aparte no se ve que vaya tan rápido, pero bueno, pierde el auto y se estrella contra uno de los muros, quedando fuera de la clasificación prácticamente en Q1, ¿no? Una pena total por Franco, porque venía marcando buenos tiempos y estaba un poquito por delante de Pierre en cuanto a la clasificación hasta ese punto. Pero bueno, una pena, y ahí quedó. Para terminar, los eliminados de esta Q1, pues eran ellos, ¿no? Que había quedado también Oliver Mann, pero antes de saber la descalificación de Esteban Ocon. Entonces Oliver Mann lograba pasar a Q2. En Q2, Oliver Mann igual se ponía un golpe ahí y no podía continuar. Lance Stroll quedaba en la 14ª posición, tercero Gabriel Bortoleto, 12º Lewis Hamilton, que había tenido una práctica libre número 3 bastante sólida, pero al fin aquí no les fue para nada bien tampoco a los Ferrari, ¿no? Charles Leclerc, que recordemos que venía consiguiendo poles al menos 4 años consecutivos aquí en Bakú, que no podía también traducir en una victoria, pero que siempre había estado ahí presente. En esta ocasión no fue como sucedió. En la posición número 11, Fernando Alonso, quedando así los últimos 5 eliminados antes de pasar a Q3. Ahora, en la Q3, como les digo, después de que la sesión se estuvo deteniendo en muchas ocasiones, hubo muchas banderas rojas y tal, pues en la Q3 todavía se iba a poner un poquito más interesante. ¿Por qué? Porque Charles Leclerc, que venía marcando buenos tiempos y era, creo que estaremos de acuerdo, un contendiente para la pole, se despista, se va contra el muro. Entonces quedaba en la 10ª posición. Noveno, Oscar Piastri, que tuvo un fin de semana, te lo vamos a platicar, para el olvido. Un piloto que casi no comete errores, pues bueno, este fin de semana los cometió todos.
quedaba en la 9ª posición. Isaac Hadjar quedaba 8º. Delante de él, Lando Norris, que tampoco pudo aprovechar mucho o prácticamente nada los errores de Piastri este fin de semana. Y bueno, ya veremos si al final en el campeonato pasa algo, ¿no? Pero era muy importante que él aprovechara todos estos errores que cometió Piastri para que pudiese recortarle en el campeonato. Pero bueno, que se clasificaba 7º. En la 6ª posición, Yuki Tsunoda, que el Red Bull parece que va mejorando poco a poco. Y Yuki lo ponía en la 6ª posición. George Russell y Kimi Antonelli en la 5ª y 4ª posición respectivamente. Kimi Antonelli, que sabemos que viene de muchos fines de semana con bastante presión, y creo que en este circuito lo hizo bastante bien. Después, 3ª posición para Liam Lawson, dando la sorpresa. Así es, Liam Lawson, el caime bien de Racing Bulls, quedaba en la 3ª posición. Segundo, Carlos Sainz, que me da mucho gusto por él, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, tal vez no mi amigo el Dano, pero a mí me da mucho gusto por Carlos, porque venía sufriendo bastante con el Williams y venía de varios fines de semana también donde los resultados simplemente no se le daban, y aquí creo que tuvo un muy buen fin de semana. Y llevándose la pole, ¿quién más? Pues la cabra, Max Verstappen. Max Verstappen aprovechaba los errores de los demás, las mejoras que habían llevado a partir de carreras pasadas para el Red Bull, y bueno, ¿qué podemos decir? Marca una muy buena vuelta y se lleva la pole. Así que esto es lo que nos dejaba el sábado en la clasificación. Ahora, pasémonos a día domingo, a día de hoy que estamos grabando esto. ¿Cómo iban a quedar los resultados de carrera? Bueno, primero que nada, en la vuelta número 1, les voy a ser honesto, como les digo, si ustedes están acá en Latinoamérica, en México principalmente, yo estoy aquí en México, pues toca madrugar en la mayoría de las carreras de la temporada, salvo cuando están aquí en Brasil, en Estados Unidos, tal vez horarios en Qatar y tal, pues no están tan complicados de seguir. En este caso se complicó un poquito porque la carrera empezó a las 5 de la mañana, entonces tocaba madrugar. Domingo 5 de la mañana, te levantas, prendes la televisión, la computadora, donde sea que tú veas la carrera, y yo me levanto, pongo la computadora para ver la carrera, y bueno, mi piloto, mi niño canguro, como les digo, tuvo un fin de semana un tanto desastroso. Todos los errores que no había cometido a lo largo de lo que va de la temporada, pues bueno, los cometió en esta carrera. Así es, en la clasificación, sabemos, se puso su madrazo contra el muro. Después, ahora en carrera, sale un poquito antes, parece ser que suelta el embrague un poco antes de que se apaguen los semáforos, entonces le salta el anti-stall en el auto y tiene una falsa salida, digamos. Eso le complica la arrancada, se va hasta atrás de la parrilla, luego en la primera vuelta tratando de recuperar los lugares que perdió, porque si bien es cierto que salía un poco atrás, tampoco era como algo como para tener la carrera perdida. Ya con esa mala salida sí que se le ponía un poquito cuesta arriba, ¿no? El remontar, pero como les digo, sale un poco apresurado, y creo que tratando de ganar esos lugares que había perdido, falla en la frenada, bloquea los neumáticos, se pasa completamente, y prácticamente la misma escena que vimos en la clasificación la vimos hoy día domingo con Oscar Piastri, no en el mismo lugar, pero el resultado fue el mismo, o sea, quedó fuera. Una pena. Yo la verdad vi eso en la vuelta 1 y sí me decepcioné un poco, y tal vez eso influyó para que a partir de la vuelta 6-7 me quedara dormido. La verdad, me volví a quedar dormido y no desperté casi hasta el final de la carrera. Entonces después la volví a ver, y la verdad es que tampoco fue una carrera muy interesante, con mucha acción en pista. Creo que el día de la clasificación, el día de ayer sábado, tuvo un poquito más de acción que lo que vimos hoy en pista. Sí que es verdad que me dio mucho gusto por ciertos pilotos, que ahorita lo vamos a comentar, por ejemplo como Carlos Sainz, pero bueno, más allá de eso, creo que teníamos que iniciar con el abandono de Oscar Piastri. Un abandono que parecía que le abría la puerta a Lando Norris para empezar a recortar más puntos en el campeonato, pero no pasó así. Y ya vamos a ver más adelante que ahora parece ser que ese león medio diezmado, medio lastimado, que era Max Verstappen, que al parecer no tenía un auto para competir, que había bajado los brazos por la lucha por el campeonato, parece ser que asoma la cabeza. Parece ser que no hay que darlo por descartado a estas alturas de la temporada. Entonces ya veremos.
En la posición número 19, Franco Colapinto con el Alpine. Una pena por Franco porque simplemente no tiene las herramientas como para demostrar lo que es. Yo sé que ha cometido ciertos errores y tal, pero creo que yo, al igual que muchos de ustedes, obviamente habrá críticos y tal, yo lo veo desde un punto de vista, como muchos de ustedes, un entusiasta de la Fórmula 1, del motorsport, que le gusta ver esto, que tiene una opinión muy personal, muy propia, y obviamente no soy ningún especialista, ni no soy nadie, ¿no? Como para que mi opinión esté por encima de las demás, pero yo creo, francamente, que tiene mucho talento y simplemente las cosas no se le están dando. Esperemos que en 2026 le vaya muchísimo mejor, pero la verdad es que es muy complicado con el Alpine. Pierre Gasly justo delante de él en la posición número 18, y básicamente en Alpine están un poco perdidos, si les soy honesto. Yo los veo un poco perdidos porque, por ejemplo, en circuitos como este, donde la velocidad punta es crucial, no tienen con qué pelear, y la verdad es que no tenían como para hacer muchísimo más en esta carrera. Lance Stroll en la posición número 17, 16 Nico Hülkenberg, 15 Fernando Alonso que también tuvo ahí una reprimenda por esa falsa salida. Justamente Oscar Piastri estaba delante de él, en la parrilla de salida. Ve que arranca, que hace esta como salida en falso del inicio de carrera. La reacción de Fernando Alonso prácticamente es lo mismo, es arrancar, es un instinto muy básico, y cuando se da cuenta que ha salido un poquito antes, pues bueno, se lo han informado, que estaba en revisión, tal. Al final parece que sí lo han amonestado con algunos segundos de penalización, pero pues nada, poco más que se puede hacer. Esteban Ocon en la posición 14, 13 Alexander Albon, que estuvo batallando ahí con el Williams, tuvo un toque por ahí con Franco Colapinto. Igual un Alexander Albon tal vez un poquito desesperado, ¿no? Al ver que Carlos estaba un poquito más por delante de él, pues creo que eso le afecta un poco, pero poco más. Oliverman en la posición número 12, en la 11 Gabriel Bortoleto. Décima posición Isaac Hadjar, que tuvo problemas. Al parecer el Racing Bull de este piloto tenía ciertos problemas de potencia y tal, entonces no pudo tener una carrera tan buena como hubiese querido, pero se logró colar los puntos. Charles Leclerc en la posición número 9, que empezó ahí peleando con Lando Norris y tal. Poco más que hacer. Igual Lewis Hamilton en la posición número 8. La verdad es que Ferrari, no sé, a veces se le ve un poquito sin rumbo, ¿no? Una temporada más siendo complicada para Ferrari. No lo sé, esperemos que el próximo año puedan estar un pelín mejor o mucho mejor, aunque hay cierta información que dice que el motor Ferrari tampoco es como que vaya a hacer la gran hazaña para la siguiente temporada, pero ya veremos a ver qué les depara para la siguiente temporada a Charles y a Lewis Hamilton. En la séptima posición, Lando Norris, que inició séptimo, si no mal recuerdo, y terminó séptimo. No pudo adelantar a Yuki Tsunoda en la carrera. Tenía la puerta abierta tal vez tenía McLaren, tenía todo que ganar y poco que perder. Y la verdad es que no sé, no le vi opciones más allá de ese séptimo lugar. La estrategia desde los boxes tampoco ayudó demasiado, entonces no lo sé. Puede ser que haya dejado ir puntos muy valiosos, y como les digo, puede ser que también ya el rival no sea tanto Oscar Piastri, sino un Max Verstappen que ha olido sangre y estar ahí detrás. Poco más que agregar de Lando. Sexta posición para Yuki Tsunoda, que logra meterse en los puntos. Muchos están celebrando esa sexta posición. Sí que es verdad que a mi parecer se ha visto un desarrollo y un avance desde la llegada de Loren Mekies como team principal a Red Bull, pero no sé, Yuki la tiene muy complicada, tiene el panorama muy complicado para la siguiente temporada. Mucho se ha hablado de que será sustituido por Hadjar para 2026. Había declaraciones del director de Honda F1 donde decía que bueno, Honda no podía apoyar, o los pilotos no podían depender siempre de Honda para estar en Fórmula 1, dejando un poquito en claro, ¿no?, que el futuro de Yuki estaba prácticamente en sus manos y poco más. Entonces no lo sé. Enhorabuena por Yuki, que logra meterse en los puntos, pero bueno, sabemos
y no queremos hablar de otras temporadas, pero una posición así, con otro piloto en temporadas pasadas, pues hubiese sido demasiado criticada, ¿no creen ustedes? Pero bueno, en la posición número 5, el caime bien de Liam Lawson. No voy a hablar de este tipo, una carrera decente para él y ya está. Cuarta posición para Kimi Antonelli, que me da gusto por él que se ha colado en la cuarta posición, casi, no voy a decir que casi en el podio porque los tiempos no daban, pero lo hizo bastante bien. Es un buen avance a partir de las experiencias en los fines de semana anteriores, donde había batallado bastante con el auto, donde los resultados no se le daban, había tenido toques con otros pilotos en pista, y creo que es un buen avance, ¿no? Sobre todo en su primera temporada, donde sabemos que es un piloto muy talentoso, pero también tiene un peso muy grande a sus espaldas. Y bueno, llegamos a las posiciones de podio. Tercera posición para Carlos Sainz, que como les decía, enhorabuena por Carlos. Me dio mucho gusto verlo feliz, me dio mucho gusto ver a sus mecánicos celebrando con él, porque sabemos las gatadas que le hicieron en Ferrari, y la verdad ver a todos los mecánicos esperándolo ahí en la zona del podio fue muy bonito. La carrera que se aventó Carlos, que parecía que él solo corría más que el Alpine ahí para llegar con sus mecánicos, fue algo muy bonito. Y me da mucho gusto por él. Creo que le hacía mucha falta después de, como les digo, tantos fines de semana con resultados malos, con cosas que simplemente no salían. Y nada, enhorabuena por Carlos, y que vengan muchos resultados buenos. George Russell, que como les digo, no sé, poco más que decir de este muchacho. Siempre está ahí cuando algo falla de los equipos de punta, o cuando se da la oportunidad, cuando hay una locura en la pista. George siempre está ahí, colándose, ya sea en el segundo o tercer lugar, inclusive ganando las carreras. Siempre está, es un piloto que siempre va a estar ahí, entonces enhorabuena por él. Poco más que decir, hace carreras inteligentes. A veces no estoy un tanto de acuerdo con lo que hace en pista, porque sí es cierto que a veces hace cosas un poquito extrañas. Pero también a veces nos regala carreras donde las lee bastante bien, donde está siempre pensando en la estrategia y muchas otras cosas, y como les digo, siempre está presente, ¿no? Para llegar a esos lugares, pues al menos hay que estar presente, y él siempre está. Enhorabuena por él. Y en primer lugar, ganando la carrera y siendo su gran chelem de esta temporada, Max Verstappen, ¿no? Una cabra, totalmente fuera de serie este tipo. Cuando le dan un auto competitivo, el tipo siempre lo va a meter ahí, ya sea para pelear por la victoria o ganar. Entonces, poco más que reprocharle. Aparte, este tipo desayuna, come y cena racing. O sea, venía justamente a hacer pruebas en Nürburgring para correr las 24 horas del Infierno Verde. Es otra cosa este tipo. Simplemente está en su nivel más alto, yo creo, desde 2021 hacia acá. Desde su primer campeonato hacia acá está en un nivel completamente por encima del resto, y no hay otra cosa más que hacer que disfrutarlo. Y como les digo, la cosa empieza a ponerse un poquito interesante aquí, porque más allá de los puntos que pudo haberle recortado Lando Norris a Oscar Piastri en esta carrera, también Max se le acerca a Lando, y creo que Max ha olido sangre. Viene de una victoria en Monza, viene ahora a una victoria en Bakú. Nos vamos a ir a Singapur para la siguiente carrera dentro de 15 días. Si bien es cierto que Max no ha ganado ahí, Helmut Marko decía que se han dado cuenta que tiene un auto rápido, en circuitos rápidos, vale la redundancia. Y recordemos que Singapur es un circuito donde necesitas un auto con bastante carga, es un circuito más lento, con muchas curvas, es muy desgastante para los pilotos. Sabemos la humedad y lo duro que puede ser para los pilotos correr ahí. Entonces ya veremos. Creo que si Red Bull logra darle un auto competitivo en Singapur a Max Verstappen, el mundial se puede poner bastante interesante en estas 7 últimas carreras que restan de la temporada. Creo que también si Oscar llega a cometer algún error, hay algún cierto fallo en pits, no sé, cosas de carreras que pueden pasar, creo que se pondrá bastante interesante el cierre de temporada. Ya veremos. Como les digo, nos veremos dentro de 15 días en Singapur para esa carrera. Recordemos que se corre de noche, acá en México igual es de mañana, pero allá se corre de noche. Pues nada, esto ha sido Zona de DRS. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales,
Búsquenos como Leonix Motors o como Zona de DRS y pues nada, ahí nos vemos. ¡Hala!